Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Obregón presentan un espacio de estudio serio y dinámico sobre las Escrituras, verso por verso, con el pastor Jorge Solano. Estimados hermanos y amigos que nos escuchan en esta señal de Radio Vida, bienvenidos al programa Verso por Verso, un estudio dinámico y también comprensivo de la Escritura. Y le damos gracias a Dios que ya estamos sobre la quinta semana, ya terminamos de estudiar y leer Génesis capítulo 1, vamos a entrar ya por fin Génesis capítulo 2. Vamos lento, pero ¿verdad? Creo que estamos aprendiendo todos. Bueno, vamos a dar lectura para entrar directo a la palabra. Dice en Génesis capítulo 2, verso 1: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, tenemos estos primeros versículos que queremos comentar porque es muy importante entenderlos. Aquí las palabras clave, este es el epílogo ya del primer capítulo que inicia con la introducción. En un principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí dice ya, fueron pues acabados todo ese proceso de creación de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, como ya estuvimos viendo. Pero también dice que veíamos que en los primeros 3 días era donde el Señor estaba creando las cosas, y en los siguientes 3 días instalando los funcionarios quienes iban a vivir y gobernar. Por último, el hombre que gobierna y le da la soberanía de todo lo creado. Pero hay algo importante aquí, que en el séptimo día dice, concluyó Dios la obra que hizo y reposó. Aquí la palabra en el original hebreo es kalá, para concluir, que significa acabar, consumar, y es una palabra tomada del contexto agrícola de los antiguos pueblos hebreos, cuando después de que terminaban el proceso de arado, de siembra, cultivo y la cosecha, entonces llegaba el tiempo en que se consumaba eso. Con la cosecha terminaban todo el ciclo, y ahora era tiempo de disfrutar los frutos obtenidos. Hasta posteriormente se instauraron fiestas, ¿verdad? La fiesta de las cosechas para celebrar ello, y entonces eso es terminar, no es que cesó, sino que simplemente es un periodo que se cierra para luego disfrutar de lo que ya se creó y empezar otro ciclo posteriormente. La palabra también dice que Dios concluyó la obra que hizo. Y la palabra obra es melaká, tiene que ver con la cuestión artesanal. Es aquel artesano que después de trabajar el barro y termina el proceso de un producto que está haciendo, una vasija, un vaso, y cuando la termina esa obra, estamos hablando de algo que se hace con las manos, algo de arte. Tiene que ver con ese tipo de obras. Entonces acabó el Señor toda la obra que hizo como un artesano. Podríamos entonces decir que cuando Dios terminó, ¿verdad?, la obra maestra que había hecho, entonces ya vino ese día. La palabra día desde el hebreo es yom, y no significa solamente el día como lo conocemos hoy de 24 horas, el mundo occidental. Viene de la raíz caliente, es decir, cuando hay sol, entonces llega el calor, y cuando es de noche, pues entonces el sol cesa y empieza el frío. Entonces Yom viene de eso, caliente porque está el sol. Entonces es un día de sol. Para los hebreos el día era desde que salía el sol hasta el ocaso, hasta que se ponía el sol. Eso era el día. Pero también significa lo opuesto a las tinieblas. Y aquí también tiene ese sentido poético y alegórico de que al principio, cuando Dios empezó a crear, la tierra estaba llena de tinieblas. Es decir, concluyó el periodo de vencer las tinieblas
con la luz. Esa es otra manera en que puede entenderse ese proceso. Pero también la palabra Yom se utiliza como el periodo de vida de una persona. Por ejemplo, Génesis 25:7 dice: los días que vivió Abraham fueron 175 años. Y ahí no está diciendo los días que vivió Abraham. Entonces, y luego habla en términos de años, 175 años. Pero también puede significar un periodo de tiempo definido, de algo que sucedió en una época, como más equivalente a nuestro español, la época, ¿no? Por ejemplo, en Esther, el libro de Esther empieza diciendo: aconteció en los días del rey Asuero. Y ahí se interpreta no como un día de 24 horas, ni un día de sol a sol, sino que se entiende en el tiempo, el periodo de tiempo donde Asuero fue el rey de esas tierras, ¿no? Y también puede significar años completos, como el Salmo 90, que dice: ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Es decir, el contexto puede variar para ello. Entonces, aquí no se trata pues propiamente de tratar de forzar la escritura que diga: es que aquí dices un día, en 24 horas Dios lo hizo. No, simplemente puede ser un periodo de tiempo donde Dios estuvo haciendo eso. Pero al final se acaban las tinieblas porque el día de la creación se concluye. Y por otro lado, la palabra interesante aquí es de que reposó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. La palabra reposo aquí es Shabbat, y pues no significa también solamente un día, aunque aquí se le equivale que fue el séptimo día declarado ese día de reposo, porque curiosamente el séptimo es Shevini, de la misma raíz de Shabbat, es decir, séptimo ya implica que hay descanso, que hay un reposo. Pero bueno, ¿cómo lo entendían los antiguos hebreos? Bueno, el descanso para los antiguos hebreos era el resultado de haber superado un tiempo de crisis. Cuando se ha logrado la estabilidad, cuando las cosas se calmaron, entonces viene un descanso. ¿En qué sentido? Bueno, dice un comentarista: cuando los enemigos de Israel ya no amenazaban, entonces ellos podían continuar con sus vidas, plantando, cosechando, comprando, vendiendo, creando sus familias, sirviendo a Dios, descansando, es decir, reposando de la tensión en un estado de paz, de tranquilidad para desarrollar la vida. Ese es el sentido del Shabbat, de estar en un estado de descanso. Y aquí entonces, aplicándolo al contexto en que se está mencionando de la creación, pues no significa que Dios se puso a descansar en una hamaca y porque estaba muy cansado y se puso a dormir una siesta. No, más bien estaba celebrando la magnífica obra de arte, y celebró, hizo fiesta. Shabbat es el descanso de saber que pasó ya la crisis, el saber que estás en paz. Es la tranquilidad que tiene el artesano cuando termina su obra, cuando pone la última piececita, ¿verdad? Ahí podemos entenderlo por hacer una alegoría moderna, cuando armas un rompecabezas y después literalmente de quebrarte la cabeza por horas, pero cuando pones la última pieza, ¿cuál es tu estado de ánimo? Concluiste ya esa obra de arte y entonces sientes una satisfacción y dices: ¡wow! Por fin terminé. Bueno, ese es el sentido del Shabbat. Dios terminó y ahora celebraba la obra de arte que había concluido en ese periodo de la creación. ¿Y por qué el séptimo día? Bueno, también en la Biblia el número 7 representa lo completo, lo perfecto. En ese sentido, entonces, viendo Génesis 1 como un relato de los orígenes funcionales, pues ofrece más oportunidades para entender el continuo trabajo creativo de Dios, porque no es que Dios terminó su creación en el séptimo día y la abandonó. No, terminó ese proceso original y después entonces estaba supervisando en ese estado de regocijo, de ver todo cómo funcionaba, para luego empezar a hacer los ajustes correspondientes. Y bueno, también hay algunas ideas rabínicas hablan de que la creación pues era Dios construyendo su templo, en las ideas que posteriormente retoman el profeta Isaías en el capítulo 66, donde dice: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Entonces como que todo lo que creó es
para su trono. Pero, sin embargo, también menciona algo del reposo como un lugar donde Él escoge para descansar. Y ese lugar es Sión. En Salmo 132, versos 13 y 14, dice: el Señor ha escogido a Sión y su deseo de hacer en este monte su morada, diciendo: este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono porque así lo deseo. Es decir, Dios termina la obra y descansa, reposa en ese sentido de la satisfacción de haber hecho todo y empieza una nueva etapa. En ese sentido, es como decir, bueno, les comparto mi creación, porque al fin de cuentas le da al hombre el gobierno, el señorío de todo. Les comparto mi creación como un regalo, les comparto mi Shabbat, mi gozo, mi celebración. Una manera de entenderlo es: disfruten conmigo, dice el Señor, de esto que he creado, y lo creó para el hombre. En ese sentido, entonces, el día de reposo es la meta de la creación: descansar en Dios. Descansar en Dios, que ya estamos, como posteriormente desarrollan en la teología del Nuevo Testamento, estamos en el reposo del Señor, descansamos en Él. Y bueno, no quiero ahondar más en lo del Shabbat, pero queremos avanzar en el capítulo 2, donde dice el verso 4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. En realidad, Génesis 2.4 viene siendo la conclusión del Génesis 1, de todo el capítulo 1. Bueno, la numeración ahí no quedó exacta, porque recordemos que la numeración actual que tenemos en nuestra Biblia, eso fue inventado por un hombre llamado Stephen Langton en una universidad en París en el siglo III, y a él se le ocurrió poner esta numeración, pero bueno, y algunos comentaristas dicen como que hubiera estado mejor que Génesis 1 terminara realmente en lo que viene siendo Génesis 1.4. Ahí es la conclusión real que cierra Génesis 1. Y esa palabra, precisamente, estos son los orígenes, Toledot en hebreo, es una palabra que se utiliza como el primer capítulo de la narrativa bíblica, no solamente de la creación, sino de otros eventos que vamos a ir viendo posteriormente. Y a partir del verso 5, entonces entra un segundo relato de la creación. Y aquí es muy interesante, quiero explicar un poco de eso, pero queremos darle lectura. Génesis capítulo 2, a partir del verso 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onis. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Quiero dejar hasta aquí para comentar un poco de esto. No vamos a abundar mucho porque vamos a tocar el tema del árbol
de la vida, de la ciencia del bien y del mal en el capítulo 3, cuando se desarrolla la caída. Pero sí quiero mencionar este segundo relato. ¿Por qué se le llama el segundo relato de la creación? Si ustedes se dan cuenta, en Génesis 1, aunque en el español, la versión en español no se nota, pero dice: en el principio creó Dios. En el hebreo dice Bereshit bara Elohim, es decir, fue Elohim el que creó. Y acá en el capítulo 2 inicia diciendo, en el verso 4, el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y aquí hay un nombre de Dios que, aunque está incrustado aquí en Génesis 2, en realidad es un nombre revelado mucho después, en tiempos del Éxodo, cuando el Señor se le revela a Moisés en la zarza, ¿no? Vamos a llegar pronto a ver eso. Pero ese nombre revelado, ¿cómo es que aparece entonces en este relato? Bueno, los que estudian aquí a fondo la escritura dicen que, bueno, la primera es la tradición elohista, de los que hablaban a Dios con ese nombre de Elohim, y la segunda es el relato de la tradición yavista. ¿Cómo funciona? Bueno, Génesis no es de que se escribió en el momento en que estaban sucediendo las cosas. Yo les decía al principio que esto se fue narrando de padres a hijos en una tradición oral, donde los padres le platicaban a los hijos lo que ellos así mismo habían recibido de sus padres, y así sucesivamente, hasta que llega el tiempo de Moisés, muchas generaciones después de que esto había sucedido en la línea temporal del tiempo humano, cuando Moisés entonces empieza a organizar las ideas. Pero incluso lo escrito de Moisés, a quien se le atribuyen los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá en hebreo, pues no quedaron así terminados. La edición final se hizo en la época del exilio babilónico, cuando el reino de Judá es derrotado por Nabucodonosor, llevados cautivos a Babilonia, y allá se termina la edición de lo que hoy conocemos como el libro de Génesis. Es decir, hay todo un proceso de desarrollo. Y en esa evolución, ese proceso de la escritura final de lo que llegó a nuestras manos, pues surge este segundo relato de la creación. Hay toda una serie de teorías, no vamos a entrar en detalle, pero más o menos para que ubiquen, los que habitaban en la parte norte eran las familias que desarrollaron ese pasar de boca en boca en la teoría elohista del nombre de Elohim como Dios, y los otros, el reino de Judá, los cautivos, fueron los que empezaron ya a mencionar a Yahvé, o la teoría yavista. Pero bueno, sin detenernos mucho en eso, porque no es nuestra idea enredarnos con cuestiones teológicas, sino más bien entender el relato bíblico. Aquí lo importante es de que el segundo relato refuerza el primer relato. No son dos creaciones diferentes, no se contradicen, sino que en uno se mencionan algunas cosas importantes. En el segundo se da el detalle de la creación del hombre y de la mujer. Cuando en Génesis 1 simplemente dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, aquí ya en el proceso que ya explicamos también en el programa pasado, de que cómo Dios lo forma como un artesano de la tierra, del Adamá, y así surge el hombre. Pero aquí la idea que quiero rescatar de estos primeros versículos del capítulo 2 es la idea de que Dios plantó un huerto. Y esto de plantar un huerto me llama mucho la atención, porque casi todo Dios lo hizo por el poder de su palabra. Ya decíamos, Vayomer Elohim, y dijo Dios. Pero hay dos cosas que hizo con sus manos: al hombre, como ya lo explicamos, y también el huerto de Edén, es decir, la casa donde iba a poner al hombre a vivir. Y la palabra natá, para plantar, es muy interesante, porque es la idea de plantar pero con las rodillas en el suelo. Es decir, no es la agricultura industrial o semi-industrial o con la ayuda de bestias. Es el que planta manualmente. El jardinero que dobla sus rodillas en tierra, mete sus manos a la tierra y planta con sus manos. Esa es la idea de natá. Entonces Dios plantó con sus manos el huerto.
Es decir, no solamente forma al hombre a su imagen y semejanza, sino que además le construye un hogar, que significa delicia. Edén es delicia, un parque extenso para la morada del hombre, donde podría el hombre ejercer el dominio que Dios le había otorgado desde que lo creó. Y dice en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. La idea no es solamente la idea edénica que de repente vemos, ¿verdad?, en las imágenes, que Edén pues ahí nomás tiraba la mano y no hacía nada. No. Adán tenía que trabajar. Ahí lo puso para que labrara la tierra y para que la cuidara. No era un holgazán ahí disfrutando solamente y Dios engordándolo. No. Era porque participara de su creación, darle continuidad al proyecto creativo de Dios. Ese huerto pues está tradicionalmente ubicado en la antigua Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris moderno, donde se dice que está la cuna de la civilización, y es notable que al final, cuando lleguemos a Apocalipsis y Dios nos concede, ¿verdad?, a ver a qué edad llegamos aquí, ¿no? Pero qué curioso que Génesis inicia con la creación y creando al hombre y Dios construyéndole un hogar, y termina también construyéndole ahora una ciudad, el nuevo Edén, la nueva Jerusalén, ¿ya? Y bueno, y quiero terminar estos últimos minutos. Génesis 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viera cómo los había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y el verso 20, y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Y aquí me quiero detener porque el poner nombre es precisamente parte del señorío, de la autoridad que Dios le delegó al hombre sobre toda su creación. Poner nombre es señal de tener autoridad sobre ello en las antiguas civilizaciones, sobre todo la cultura hebrea, que es la que nos ocupa. Y así como hoy en día, ¿verdad?, nosotros le ponemos nombre a los hijos porque son míos, el Señor me los dio a mí, yo solamente tengo el derecho de ponerle nombre a mis hijos junto con mi esposa, pero nos pueden sugerir 1000 nombres la familia, ¿no?, que ponle como su tío, como su abuelo, que con fulanito, que el artista de renombre. No. Yo decido porque es algo que está bajo mi responsabilidad. Yo le pongo nombre porque yo soy su tutor, soy su dueño, soy quien está a cargo de él. Así Adán puso nombre porque él estaba tomando dominio sobre toda la creación. En la cultura antigua hebrea, lo que no tiene nombre simplemente no existe. ¿Ya? Alguien tuvo que ponerle nombre porque es el que lo formó. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Me falta la otra parte interesante donde está la creación de la mujer, pero ahí vamos a ocupar buen tiempo porque prácticamente va a ser una plática para matrimonios la siguiente sesión, cómo Dios forma a la mujer, cómo la forma, las palabras que dice Adán y lo que significa ayuda idónea y todos esos conceptos, y luego los principios del matrimonio en Génesis 2:23, pero eso será la próxima semana con la ayuda de Dios. Por lo pronto queremos quedarnos con la idea de que hay un segundo relato de la creación donde Dios complementa en este relato con más detalle ya lo que es al hombre la joya de la creación, y también que Dios descansó, ¿verdad? Hubo un momento en que Dios descansó celebrando todo lo que hizo, regocijándose cuando terminó de hacer la obra maestra, el hombre y la mujer, y entonces ahora nos invita a regocijarnos también con Él. Y bueno, queremos aprovechar también para mencionar y mandar algunos saludos a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook. Bueno, hay muchos que nos están escuchando por la señal abierta y le damos gracias a Dios que podemos estar llegando a mucha gente también por este medio. Está ahí escuchándonos Oralia de Aguiar, está Isabel Pérez, Dulce María Duarte Armendáriz, Isabel Pérez Urías, Erika Valenzuela, saludos, mi esposa que aquí está a un lado echándome porras, ¿verdad?
Está mi hija Gracia también escuchándolos, Priscila Pérez ahí de la 13ª iglesia, Noemí Félix, una pariente, una prima también está ahí escuchándonos, Esther también, hermana Yadira González, Angelito Cansdales, un saludo Angelito, ya te tengo tu llavero, Angelito, ya te lo voy a llevar, gracias a Dios. Toñita Arce, hermana Chuyito Uribe, Johanna Cerda, que está celebrando su cumpleaños también, Blanca Rivera de la Casa del Alma, Casa de Bendición ahí, que nos está escuchando también, María Dolores Vázquez, Rodrigo Castro, Norma Duarte, Hugo Valenzuela, pastor, ahí en la colonia Rosales, Noemí Sandoval, desde Tijuana nos están escuchando, Juan Mendívil, saludos a la 10ª iglesia, Moisés Álvarez, mi suegra también está escuchando, saludos suegra, ¿cómo es que no nos vemos? Ramón Duarte, mi yerno también, saludos, Isabel Pérez Urías, Patti Castro, Pastor Francisco también manda saludos, José Luis Espinosa, Yadira Luna, Ruth Cantú, Francisco Santa Cruz me decía, bendito Dios, un saludo para el hermano Santa Cruz, síguete reponiendo, pastor, ánimo, gloria a Dios, estamos muy contentos con esto que está, esta nueva etapa de la radio, ¿verdad? Dios bendiga tu salud, pastor, y mi hija Gracia también, mi yerno que están escuchándonos, y bueno, un saludo a los primos también ahí en Bacon que nos ven en diferido. Estercita, mi prima Estercita, un saludo, mija, gracias por escucharnos, y por allá espero que mi papá en La Paz también esté escuchándonos para que el evangelio llegue, ¿verdad?, por todos, con mucha, compartan esto, por favor familia, compártanlo, ¿verdad?, allá, un saludo para Bacum allá también, a los parientadas del pueblo. ¿Quién? Rosy Villarreal. Yuri Campas, gloria a Dios, celebrando la sanidad que Dios hizo en tu cuerpo, mija, gloria a Dios. Hermana Ruth Cantú también. Bendito Dios. Bueno, pues nos vamos a despedir en esta hora. Le damos muchas gracias por su atención. Ya avanzamos un poquito Génesis 2. Vamos a ir más rápido. Ya el próximo lunes terminamos la lectura de Génesis 2. La creación de la mujer, no se la pierda. Mujeres, ahí díganle al marido, ponme Radio Vida, porque vamos a ver algo muy importante del valor que ustedes tienen como criaturas del Señor también. Dios los bendiga. Un abrazo a todos, Dios los bendiga y les guarde. Estamos muy contentos. Soy el pastor Jorge Solano, ya estamos a la orden en la Coahuila y Montes de Oca, en la colonia Cortinas. Si busca un lugar donde congregarse, si ya lo tiene, asiste con su pastor. Si no lo tiene y busca, pues ahí estamos también para servirle. Si no ha escuchado los programas, puede buscarnos ahí en la página de Radio Vida, en los programas de Facebook, ahí está el tiempo de oración, el tiempo de matrimonios, ahí también está el programa Verso por Verso. Dios les bendiga. En los controles ahí el hermano Obed, muchas gracias Obed, Dios te bendiga. Ahí estamos, saludos, Dios les bendiga a todos. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Vida Obregón en el 100.1 FM.